Buenas tardes, hermanos, que Dios les bendiga. Me llegaban mensajes de hermanos que estaba el video entrecortado. De hecho, a veces la tecnología no es muy buena, pero sin embargo vamos a continuar rápidamente para aprovechar el tiempo, y vamos a hablar cómo están aquellas personas que están en sus delitos y pecados. Hemos dicho que el apóstol Pablo habla en este versículo y presenta la triste condición de los gentiles. Hemos dicho que en Efesios 2, el verso 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El versículo 5 dice: aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Él. Entonces la Biblia claramente nos dice de que la condición del hombre sin Cristo es una condición muy triste, es una condición muy deplorable. Pablo en estos dos versículos del capítulo 2, Efesios capítulo 2, versículo 1 y el versículo 5, nos dice claramente que estas personas estaban muertos en delitos y pecados, y nos dice que estas personas estando muertas en pecados. Ciertamente la Biblia nos dice, por ejemplo en Romanos el capítulo 3, el versículo 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero también nos dice Romanos 6, 23, que por cuanto todos pecaron, el 3:23 dice, están destituidos de la gloria de Dios, y el 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces nos dice la Biblia claramente que la condición del hombre es una condición triste y deplorable por su condición espiritual, la cual tiene delante de Dios. Esta persona puede andar, puede caminar, puede viajar, puede andar por este mundo, pero su condición es triste porque esta persona está en sus delitos y pecados. El apóstol Pablo dice que estabais muertos en delitos y pecados, o sea, estaban separados de Dios. ¿Por qué? Porque anduvisteis en vuestros delitos y pecados, dice el apóstol Pablo en el capítulo 2 del libro de Efesios. Ciertamente la palabra de Dios nos dice que el muerto está destruido de una vida que reconoce a Dios o es devota a Dios. Y esto por estar entregado al pecado, a la transgresión, a la desobediencia. Habíamos hablado en Primera de Juan, el capítulo 3, el versículo 4, donde la misma palabra de Dios nos da la definición de pecado y nos dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción a la ley. Muchas personas están infringiendo la ley de Dios y están pecando. Cuando una persona en este mundo infringe la ley de la república o de la policía nacional, esta persona se convierte en un delincuente espiritual, en un delincuente. Pero cuando la persona desobedece la ley de Dios, se convierte en un delincuente espiritual, y la condición de esta persona es una condición muy triste por causa de su pecado. Es importante entender que dice la Biblia claramente en Isaías 59, 1 y 12, aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro rostro, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces Isaías dice que el pecado nos separa de Dios, y es importante entonces que sepamos que la persona que está en el mundo, según Efesios capítulo 2, el verso 12, es una persona que está sin Cristo. Dice Efesios 2:12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos de los pactos, de las promesas, sin Dios y sin esperanza en el mundo.
La persona que está sin Dios, sin Cristo, es una persona que sinceramente está ajena a la vida de Dios, no quiere saber de Dios, no quiere saber nada de la Biblia, no quiere que le comenten nada de lo que tenga que ver con Dios, pero también esa persona está sin esperanza y está sin Dios en el mundo, pues la persona muere en sus delitos y pecados, y al hacerlo, pues sinceramente esta condición de esta persona es triste. La Biblia nos dice que esta persona está sin Cristo. Esto implica que está separada de Cristo, o está separada de Él, o ajena a los pactos y a las promesas, sin Dios, sin esperanza en el mundo. Esto pasa así como ahorita mismo pasó con su servidor. Estaba predicando, pero de repente se fue la conexión con internet. Ok, entonces así pasa. Cuando la persona está en sus delitos y pecados, para hacer una comparación, una ilustración, es una persona que está desconectada por el pecado delante de Dios. Está completamente fuera del aire, así como su servidor estaba predicando y decía la hermana, está entrecortada sus palabras. Sí, hermanos, de esta manera es la condición de la persona que está en transgresión a la ley de Dios, en pecado. Está claramente no teniendo ninguna conexión, ninguna relación con Cristo ni con Dios. Está ajena de los pactos, de las promesas, sin Dios, sin esperanza en el mundo, sin conocimiento de Él. Están sin el conocimiento de Él. ¿Por qué? Efesios capítulo 4, el verso 17 dice algo muy importante, y el versículo 18, por ejemplo, el versículo 18 dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. Muchas personas hoy están sin Dios, sin esperanza en este mundo, porque están ajenos de la vida de Dios, están sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero sin embargo, nosotros los cristianos no debemos de estar ajenos de la vida de Dios, no debemos de ignorar la voluntad de Dios, no debemos tener un corazón endurecido. ¿Por qué? Porque somos cristianos, porque tenemos la comunión con Dios, con Cristo. Hemos sido llamados a la comunión con Dios, hemos sido llamados a la comunión con Cristo. Y nosotros debemos de entender entonces que no debemos de estar ajenos de la vida de Dios. Las personas que están ajenas a la vida de Dios son los que están en pecado. Y por eso dice la Biblia que estas personas, según Romanos el capítulo 6, el versículo 16 dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como a esclavos para obedecerle, sois esclavo a aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Entonces hoy muchas personas son esclavas del pecado. Ellas son esclavas. Esto quiere decir que ellas tienen un siervo. Ellos son siervos del pecado. Ellas tienen un amo, y este es el pecado, la cual las está esclavizando. Están sin Cristo, en tinieblas, en pecado, están bajo condenación, sin consuelo en esta vida. Así, antes de conocerle a Él, es aquel pecador que está sin Dios, sin esperanza en este mundo, pero también está sin esperanza. Para nosotros los cristianos, el apóstol Pablo nos dice en Colosenses capítulo 1, el versículo 27, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. La esperanza para el cristiano es Cristo. La esperanza para las personas que están en ese mundo sin Dios y sin esperanza es Cristo. Cristo es su esperanza. Y sí, ahora viven sin esperanza, viven sin Dios en este mundo. Los gentiles que no han obedecido el evangelio de Cristo están sin esperanza en esta vida, ya que están ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay
y aún por la dureza de su corazón. Pero sin embargo, el apóstol Pablo dice aquí en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, el verso 13, de la siguiente manera: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Ciertamente los que duermen son los que mueren. Muchas personas mueren en este mundo, pero mueren sin esperanza, sin Dios en el mundo. Así en nuestra vida, que entendamos que las personas que están sin Cristo, sin Dios, sin esperanza en este mundo y mueren en sus delitos y pecados, estarán recibiendo su retribución que Dios le dará. El pensamiento es que desconocieron los pactos, los hechos, están sin Dios, sin esperanza en este mundo, y sus descendientes con respecto a la promesa de Dios de poder bendecir todas las naciones. Y ciertamente ahí me trae a la idea lo que pasó allá en el libro de Génesis, el capítulo 12, con referencia a Abraham. En Hebreos 12, versículo 1 al 3, dice la escritura: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y será bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldiciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces hoy en nuestros días muchos no reciben esta bendición de Dios. ¿Por qué? Porque no seguimos el ejemplo de nuestro padre Abraham, el padre de la fe. Este padre de la fe que debemos de obedecerle y debemos de seguir su ejemplo. Nosotros debemos de entender que el deseo de nuestro Dios es que nosotros podamos tener la suficiente fe en Dios. Para nuestros amigos que no son cristianos, quiero decirles en esta preciosa tarde o mañana un plan tan sencillo que Dios nos da. Por ejemplo, Romanos capítulo 1, el verso 17, dice que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Pero también tenemos otro versículo de la Biblia, que es Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Número 3, además de oír, creer, confesar. Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué? Porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree. Si usted todavía no es un cristiano, usted necesita oír, necesita creer, necesita arrepentirse. Hechos 2:38, Pedro les dijo a los del Pentecostés: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en la autoridad de Jesucristo para perdón de los pecados. Ananías le dijo a Pablo allá en Hechos 22: ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando tu nombre. Entonces hay que oír, hay que creer, hay que arrepentirse, hay que confesar y hay que bautizarse para ser salvo. Si usted todavía no lo ha hecho, usted puede dirigirse a Iglesia de Cristo en Managua, Nicaragua, si es de Nicaragua, a los teléfonos 859-400-88. O si no, usted puede dirigirse a este servidor mediante su correo electrónico, predicador.osvaldomoreno@gmail.com. Nosotros estamos para servirles, estamos para ayudarle a que usted pueda conocer un poco más de Dios y que sepa que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Dios quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios
y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Espero que esto pueda ayudarle a usted, hermano o hermana, compartirlo con conversos. Y su servidor estará transmitiendo probablemente siempre a esta misma hora, 12:15 del día, de Managua, Nicaragua. Y espero que también sea de mucho beneficio para la hermandad y todos aquellos que no son cristianos. Dios les bendiga y mil disculpas por el video que se entrecortó porque hubo una desconexión del internet. Y pues así también dijo Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo sabía la condición de él, era una condición miserable por causa del pecado, y estaba buscando quien lo librara de la condición en la cual se encontraba, y era una condición de muerte. Pablo estaba bajo el régimen del pecado, estaba bajo el régimen de la ley. Ni el régimen del pecado ni el régimen de la ley podía librarle de esa condición, pero tampoco, es importante que entendamos, querer ignorar la voluntad de Dios agradable y perfecta de manera así tan libertina o libertinaje, como decimos. Muchos quieren hacerlo porque lo quieren hacer, pero hay muchos medios por los cuales ellos pueden llegar a obedecer a Dios. También recuerden, los invito a mi sitio web, creíporlocualhablé.com, www.creíporlocualhablé.com. Es el sitio de este servidor. Encontrarán mucho material escrito, pero también pueden escudriñar el otro sitio de este servidor, que es www.wordpress.com. Ahí estamos con estos estudios y con estos videos que muy pronto estarán en mi página web. Y agradezco su atención, hermanos, y todos aquellos que me escucharon de manera directa.